¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo se encuentran? Nos encontramos en nuestra primera sesión de nuestra semana 2, en donde ustedes van a analizar la literatura en un contexto particular para comprender la visión del mundo que plantea y así poder entender que existen diferentes formas de percibir la realidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que ustedes básicamente van a aprender en esta segunda semana de su módulo 4? Bueno, pues ustedes van a analizar la literatura en un contexto particular para que comprendan cómo una misma situación se puede comprender de diferentes formas. Dicho de otra forma, y espero que quede claro con el siguiente ejemplo, que pudiera ser la estación de un clima, por ejemplo, puede ser la primavera o el invierno, y cómo en un mismo día, como una persona, digamos, el cambio de la temporada, una misma persona, este mismo evento, las personas lo perciben de diferente forma. Así ustedes van a poder comprender el impacto que tiene la literatura para comprender la visión del mundo. Existen diferentes formas de percibir la misma realidad, como les decía con el ejemplo anterior. El cambio de una estación a otra puede ser de primavera a verano, de verano a invierno, como ese cambio en ese mismo día, en esa misma hora, lo perciben de distintas formas las distintas personas. A alguien le puede parecer agradable el cambio de temporada o a otra persona no le puede parecer que sea agradable, ¿no? Entonces eso vamos a ver en esta semana, cómo tiene ese impacto la forma de percibirlo y se refleja en la literatura. Por eso el tema de esta semana es un acercamiento a otras realidades mediante la literatura. ¿Para qué les va a servir esto en su aprendizaje? Ustedes van a reconocer el impacto que tiene la ficción en la transformación o alteración de la realidad. Muchos autores esta ficción la usan para alterar, o sea, exagerar toda la realidad o bien para transformar la realidad y hacer posible el mundo de la actualidad de esa literatura. Van a ustedes a aprender que hay cambios sociales que impactan la literatura. Vamos a analizar qué ha pasado en nuestro pasado para comprender nuestro presente. Hablando de la influencia de los cambios sociales, me gustaría poner un ejemplo para que se comprenda este objetivo que ustedes van a aprender. Todos en el mundo, y bueno, aquí cabe la palabra todos en el mundo, en el 2020 experimentamos la pandemia. Este impacto que tuvo en el cambio social, porque nos vimos forzados a estar comunicados, pero no de manera presencial, sino todo era virtual, poco contacto, evitando la socialización y bueno, muchas otras cosas que se alteraron. Fue un cambio social que vivimos en el 2020 en todo el mundo. Y esto impactó en la literatura. ¿A qué me refiero? A que el día de hoy ustedes ya pueden encontrar libros o en la biblioteca de forma física o de forma virtual que nos hable de la pandemia del COVID, ya sea de las secuelas, de cuestiones médicas, de algunas prevenciones, en fin. Todo esto es el ejemplo de lo que les digo, cómo influye la sociedad, sus cambios en la literatura. También ustedes van a aprender a describir de qué manera se ve esto reflejada, el sentido de la vida en la literatura. Nos vamos a enfocar en el siglo XX. Después ustedes van a identificar cuáles son las propuestas de un movimiento literario.
ojo aquí en esta palabra de movimiento literario. La semana 1 vimos los géneros literarios. Y los géneros literarios, recuerden que son 3. Es el género dramático, lírico y dramático, lírico, y a ver si me ponen por ahí cuál otro es. Son 3 los géneros literarios: lírico, dramático y el que se refiere a la poesía. Bueno, estos son los géneros literarios, pero no me estoy refiriendo a esos géneros literarios en este momento, sino a los movimientos literarios. Vamos a aprender en esta semana que hay movimientos literarios. Ustedes también van a reactivar aprendizajes que vieron en el módulo 3, como las características de la realidad social. Y nos vamos a enfocar a lo que es la multiculturalidad y la interculturalidad. Van a valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad, especialmente en los casos de la literatura que se manifiestan en nuestro México. Y si aquí ustedes analizan, primero abordamos en Europa los acontecimientos que se llevaron a cabo en el siglo XIX y en el siglo XX. Así como lo mencioné de la pandemia, pues bueno, todo desde enfermedades, también la literatura, surgen primero en Europa y luego llegan a América. Bueno, pues no es la excepción que la literatura surge en Europa y ahora nos vamos a enfocar a nuestro país. Por eso vamos a valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad que existe, y que para esto un ejemplo lo vamos a tener en el foro Aprendiendo. ¿Qué vamos a ver en el foro Aprendiendo? Bueno, pues en el foro Aprendiendo van a ustedes a dar respuesta a una pregunta detonante que he publicado y que es la siguiente: ¿sabes algún cuento, leyenda, refrán o copla en alguna lengua indígena? Esa es la pregunta detonante que ustedes van a dar respuesta. Aquí ustedes van a compartir con sus compañeros algún cuento, leyenda o refrán que en su comunidad exista la lengua indígena en la que se habla. Si no encontraron esa información, bueno, pueden ustedes consultar esta página que se llama 68 Voces, en donde van a encontrar algunos cuentos, leyendas o refranes de las 68 lenguas nacionales que se hablan actualmente en nuestro país, ¿sí? 68, increíble, ¿verdad? ¿Sabían ustedes esto? Que tenemos 68 lenguas indígenas que actualmente se hablan en nuestro país y que desafortunadamente están en vías de extinción. ¿Por qué? Porque se discriminan a todas las personas que lo hablan, porque en la familia ya no encuentran el sentido de hablarlo, entonces ya no hablan su lengua indígena. Y bueno, pues existen muchas otras razones por las cuales están en peligro de extinción, y es una lástima porque son 68 lenguas que están actualmente reconocidas. Ustedes van a compartir en este espacio, en el foro Aprendiendo, alguna cuento o leyenda que investiguen o que más les haya gustado, pero lo van a hacer en español. Van a poner que esa lengua, ese cuento o leyenda lo encontraron en la lengua, por ejemplo, náhuatl, que es la lengua indígena que se habla en su comunidad, y que la comparten en español. De esta forma, ustedes, al estar participando en el foro Aprendiendo, primero, pues están contribuyendo al aprendizaje de todo el grupo, porque todo lo que ustedes publiquen en este espacio va a generar información en sus compañeros. Esto va a propiciar un aprendizaje de manera colaborativa.
Ustedes están colaborando a que aprendan sus compañeros de lo que ustedes están publicando. Por eso es importante que el texto que ustedes publiquen apliquen las normas de comunicación, las netiquetas. Revisen que el contenido no tenga errores ortográficos, que sea enfocado en el tema, que sea breve. Para esto se les recomienda que ustedes publiquen, en este caso, su cuento o leyenda en una hoja de Word. Ahí revisan que no tenga faltas de ortografía, que se comprenda lo que están ustedes redactando. Una vez que ya lo revisaron, que no tiene faltas de ortografía, que se comprende, lo publican en el foro Aprendiendo. Nuevamente hago énfasis en hacer uso de las normas de comunicación llamadas netiquetas, las cuales consisten en participar con un saludo al inicio. Si van a hacer algún comentario sobre alguna publicación hecha sobre sus compañeros, bueno, escribir correctamente el nombre de su compañero y después dar su opinión sobre lo que publicó. Puede ser que ustedes pongan: estimada Sabrina, me gustó la leyenda que compartiste de tu comunidad tal. Yo investigué de mi comunidad esto y me parece que hay una diferencia entre mi lengua indígena, que es tal, y la que tú publicaste, que es ponen el nombre de la lengua indígena. Aquí podemos apreciar que tenemos una pluriculturalidad, ya que en tu comunidad es esto, en la mía es esto, en fin, dar la opinión. Eso se llama retroalimentar a sus compañeros, dar la opinión sobre lo que publicó, y ustedes, esa opinión debe de ser positiva. En caso de que sea negativa, que hagan alguna observación, pueden mencionar: yo te sugiero, o te faltó esto porque investigué en internet, o porque los recursos de la SEP dicen en tal hoja, en tal renglón, por lo que te sugiero revisar el recurso y reflexionar sobre este punto que te hizo falta, ¿no? Entonces es importante que ustedes siempre refieran de dónde obtuvieron ustedes su información para hacer ese comentario, que es un comentario que va a ayudar a incrementar el aprendizaje, entendiéndose que lo hacen con ese objetivo y no para molestar al compañero o compañera. Es importante hacer énfasis en esta parte, ¿no? Dicho de otra forma, dicen: mira, yo quisiera, cuando hablamos físicamente, decimos: oye, yo tengo una observación, no es con el afán de molestarte, pero yo investigué y el libro dice, o el letrero decía, o el comunicado decía esto, ¿no? Entonces habría que revisarlo por lo que tú dices. De esa misma forma lo pueden hacer en el foro Aprendiendo si quieren retomar algún comentario de sus compañeros. También cuando ustedes hagan su publicación, pongan de dónde obtuvieron esa información. La información en este caso pues es el cuento o la leyenda. A eso le llamamos referencia. Siempre pongan la referencia de dónde obtuvieron esta información. Esta actividad, como la mayoría de las actividades que están hechas en el foro Aprendiendo, les sirve la que hacen en la actividad integradora número 4. En la actividad integradora 4 les piden hacer un audio de un cuento, leyenda o refrán que se hable en su comunidad. Entonces ese audio, porque en la actividad integradora 4, que lo vamos a ver más adelante, nos pide hacer un audio. Ese audio lo pueden ustedes compartir en el foro Aprendiendo. De esa forma, trabajan en una actividad que sirve para dos espacios: foro Aprendiendo y actividad integradora número 4. Bueno, en eso consiste su participación en el foro Aprendiendo. Cuando ustedes den lectura a todas las participaciones de sus compañeros, van a ver que hay de diferentes comunidades. A eso le llamamos multiculturalidad. Y es ahí en donde van a aprender a identificar la multiculturalidad y pluriculturalidad
que existen en diferentes comunidades. Como un ejemplo, pues es el Foro Aprendiendo de este módulo. ¿Cómo van a ser las netiquetas? Bueno, vamos a dar un repaso de cuáles son las netiquetas. Deben de saludar, como les decía anteriormente, antes de publicar su texto, un saludo afectuoso a todos sus compañeros. Después inician la conversación, que en este caso sería, pues, a continuación voy a publicar la leyenda que en mi comunidad se habla en la lengua indígena tal. Eviten malos comentarios. Si van a hacer ustedes alguna observación, háganla de la mejor postura posible y de la mejor manera. Escriban correctamente el nombre de la persona a quien se van a referir. Respeten los puntos de vista de sus compañeros. Eviten, por favor, usar abreviaturas y escribir todo en mayúsculas. Eso se interpreta en espacios virtuales como este, como gritar. Tampoco escriban en color rojo porque se interpreta agresivo el color rojo. Si ustedes presentan información de alguna página web, refiéranla con sus referencias. Si van a poner algún texto tal cual lo encontraron, eso es una cita, entonces deben de poner la cita correspondiente en el formato de la cita. Asegúrense, estos son las referencias, siempre de mencionar de dónde obtuvieron la información. Y estas son las netiquetas que ustedes deben de llevar a cabo en este espacio Foro Aprendiendo. Las actividades formativas que tenemos en esta segunda semana son dos. Actividad formativa 3, que se llama Literatura, Realidad, Ficción y Contexto. La actividad formativa 4, que tiene como título Literatura Mexicana. Las actividades formativas tienen como objetivo reforzar todos sus aprendizajes obtenidos de los recursos de la semana 2. Siempre deben de primero consultar las actividades, los recursos de cada semana. De ahí se van a ustedes a generar la información que requieren para hacer sus actividades integradoras. Las actividades formativas son reforzadores a sus conocimientos. Tienen hasta 3 oportunidades para hacerlo. En el tercer intento que ustedes realicen, va a salir una página, que es esta, una ventanita, mejor dicho, en donde ustedes deben de observar que tiene que tener la leyenda completada. Una vez que tienen la leyenda completada, van a dar clic en enviar todo y terminar. De esa forma, la plataforma registra su actividad y les va a estar contabilizando para que en la semana 4 les dé 5%. Estos 5 puntos que consisten en revisar todos los recursos de la semana 1, 2, 3 y 4, participar en el foro aprendiendo de las 4 semanas y hacer las actividades formativas de las 4 semanas. Entonces, desde esta semana hay que poner énfasis, empeño y realizar todas las actividades formativas, participar en el foro aprendiendo y revisar los recursos de donde ustedes van a obtener la información para hacer sus actividades de las semanas correspondientes. En esta segunda semana tenemos la actividad integradora número 3, la cual consiste en analizar 2 textos literarios, uno del siglo XIX y el otro del siglo XX. Ustedes van a reconocer en estas actividades los movimientos literarios al que pertenecen. Ojo, movimientos literarios. Nuevamente hago énfasis que vamos a trabajar lo que es el movimiento literario. ¿Por qué? Bueno, estas son 2 textos literarios. Es la lectura Frankenstein, o también conocida como el moderno Prometeo. Van a ustedes a dar lectura únicamente al capítulo 4,
los pongo aquí en número porque a veces me dicen, yo tengo dificultad para leer los números romanos. Bueno, si son números romanos, este es el 4 y este es el 5. El otro texto literario que van a dar lectura es La debutante. Estos son textos literarios que pertenecen al género narrativo. Por eso les decía, mucho ojo en que no se confundan en los géneros que ya vimos la semana 1 y que aprendimos que hay 3 géneros a los que pertenece la literatura. Estos pertenecen al género narrativo, que es el género que ustedes más van a trabajar en este módulo 4. Entonces, dentro del género narrativo tenemos movimientos literarios. ¿Dónde van ustedes a aprender más de esto? Bueno, tienen que consultar, leer, hacer sus apuntes, sacar la información más relevante de estos recursos: literatura e individuo, literatura, ficción y realidad, para saber más el sentido de la vida, literatura y sociedad, y literatura en los siglos XIX y siglo XX. Aquí nuevamente lo pongo por aquella observación que si no pueden leer los números romanos son estos, el 19 y el 20. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Van a hacer en un archivo las siguientes diapositivas con el orden y el contenido que nos están pidiendo. Ustedes pueden hacer las diapositivas en PowerPoint o en Canva o en alguna otra herramienta que sea de su mayor utilidad, que ustedes lo manejen fácilmente y la conozcan. La primera diapositiva va a tener la portada, van a colocar su nombre completo, su grupo y el título de la actividad. El título de la actividad es esto: textos y mundos posibles. La segunda diapositiva van a ustedes a poner lo siguiente, dice: primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Este es el primer texto literario. Vamos a trabajar la segunda diapositiva. Y ustedes van a representar aquí con imágenes las emociones, sentimientos o pensamientos que surgieron en ustedes al momento de leer este texto literario. Que por cierto aprovecho para decirles que Frankenstein, este texto literario que hizo la autora Mary Shelley, está basada en hechos reales. Es decir, Frankenstein sí existió, aunque la autora le da aquí algo de ficción, exagera algunas situaciones. En Alemania existe el castillo de Frankenstein. Y bueno, se los dejo ahí como un dato para que ustedes investiguen más acerca de esta realidad que se llevó a la literatura. Y es aquí en donde retomo lo que al inicio les decía: cómo hay algunos cambios sociales que se llevan a la literatura, y esto es un ejemplo de un hecho real, como la autora lo retoma, le pone algo de ficción y lo lleva a la literatura. Bueno, en la tercera diapositiva van a ustedes a investigar acerca de la autora y de su contexto. Aquí dice: investiga en internet el contexto de la obra. Recuerden que contexto ya lo vimos la semana 1, la palabra contexto, que quiere decir todo lo que rodea en este caso a la obra y a la autora. Ustedes van a encontrar el contenido que va a mostrarse en la diapositiva número 3, dando respuesta a estas preguntas. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea? Fíjense, la inglesa, suiza y alemana. 3 nada más. En la primera mitad del siglo XIX. Esta obra pertenece al siglo XIX, por eso es de nuestro interés saber cómo era la sociedad europea, pero nada más en estos 3 países. ¿Por qué escribió la autora esta obra? Van a encontrar elementos de mucha importancia
y ustedes van a seleccionar los que más les resulte a ustedes significantes. Van a usar no más de 50 palabras esta información mostrada en esta diapositiva y la van a ilustrar con imágenes que tengan que ver con el texto que ustedes están escribiendo. Aquí lo que ustedes están realizando es aprender a identificar los textos literarios. Y yo quisiera compartirles una experiencia en la que veo la importancia de esto. Actualmente me encuentro leyendo El Principito, un texto literario que es uno de los más leídos en el mundo y que ustedes ya también lo han leído en módulos anteriores. Yo lo estoy leyendo actualmente en francés y en mi clase de francés me pidieron investigar la biografía del autor, que es interesante saberlo y bueno, yo no lo había hecho. Investigo sobre el autor y me doy cuenta y entiendo por qué escribió El Principito. Entonces ustedes lo que van a hacer en este momento es investigar la vida de la autora Mary Shelley y van a comprender por qué escribió esta obra y cómo tiene mucho que ver de la vida de la autora en esta literatura. De esa forma empiezan ustedes a comprender cómo tiene que ver la vida de los autores, lo que vivieron en ese momento, cómo era la sociedad y cómo se proyecta en el texto literario que están ustedes leyendo, en este caso Frankenstein. La diapositiva número 4 consiste en poner aquí la información que se nos pide. Frankenstein, una obra perteneciente, y aquí deben de poner a qué movimiento literario pertenece. ¿Dónde van a conocer los movimientos literarios en este recurso? Literatura en los siglos XIX y XX. Algunos de los movimientos literarios es romanticismo, realismo, etc. Entonces ustedes van a poner aquí el movimiento literario al que pertenece. Ojo, nuevamente me refiero movimiento literario, ¿sí? Y aquí van a poner el movimiento literario, van a escribir las características de este movimiento literario y van a ilustrarlo con una imagen. En la diapositiva número 5 seguimos trabajando con el texto literario Frankenstein, pero ahora vamos a ver el sentido de la vida. Con base en lo que ustedes leyeron en el capítulo 4 y capítulo 5, van a reflexionar cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Para comprender qué es el sentido de la vida, ustedes tienen que consultar el recurso que está en nuestra semana, que es la semana 2, y que dice cuál es el sentido de la vida. Hay un pequeño texto que es el sentido de la vida es por qué razón existimos y llevamos a cabo todas las acciones de nuestros días. Eso es así muy breve y en corto, pero ustedes tienen que dar lectura a ese recurso y ver los dos videos, que son videos muy cortos, que nos habla del sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? Por eso aquí dice, recuerda revisar el recurso sobre el tema para apoyar tu reflexión. Una vez que ustedes ya lo vieron, lo leyeron, lo entendieron, en un pequeño párrafo de entre 20 y 30 palabras van a explicar cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. La diapositiva número 6, empezamos ya con el segundo texto literario que pertenece al género narrativo, que es La debutante. Y la autora es Leonora Carrington. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el texto literario de Frankenstein, pero ahora para conocer este texto literario. Y van a ustedes, al igual que lo hicieron con Frankenstein, con varias imágenes van a ilustrar qué emociones, sentimientos y pensamientos surgieron en ustedes
cuando leyeron esta literatura. En no más de 50 palabras van a ustedes a describir la imagen que están ilustrando sobre su primera impresión. Recuerden revisar la ortografía en todo el contenido de sus diapositivas. En la diapositiva 7 vamos a trabajar sobre la información de la autora, que es Leonora Carrington, y su contexto. Van a investigar en internet el contexto de la obra y de la autora y van a responder a las preguntas siguientes para elaborar el contenido de la diapositiva 7. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad? Fíjense, europea, pero nada más la inglesa y la francesa. ¿Por qué esta obra pertenece al siglo XX? ¿Por qué crees que escribió la autora esta obra? Elige los elementos más relevantes de tu investigación y represéntalos en esta diapositiva. Puedes emplear un audio o bien puedes escribir en no más de 50 palabras la información que encontraste en internet y que nos va a mostrar la respuesta a estas preguntas. En la diapositiva 8 de la debutante vas a poner aquí a qué movimiento literario pertenece. Recuerda que la información de los movimientos literarios están en el recurso titulado Literatura en los siglos XIX y siglo XX. En la diapositiva número 9 vamos a responder sobre la debutante y el sentido de la vida. La pregunta a responder es: ¿cuál es el sentido de la vida para la protagonista? Nuevamente hago énfasis en consultar el recurso con título El sentido de la vida. Una vez que lo hayan identificado, van a ilustrar con una o varias imágenes cuál fue el sentido de la vida para la protagonista y van a escribir ustedes entre 20 y 50 palabras explicando cuál era ese sentido de la vida, o sea, la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida para la protagonista? En la diapositiva número 10 vamos a hacer lo siguiente. Del recurso literatura, ficción y realidad, ustedes van a obtener la información y el conocimiento para dar respuesta a las indicaciones que dice: ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Como aquí vamos a hablar de los dos textos literarios, es conveniente que dividan la diapositiva y que pongan aquí Frankenstein y la debutante, para que se entienda que la información que van a poner aquí es de Frankenstein y la de acá, la debutante. Ustedes van a poner en esta diapositiva una breve reflexión entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. En este recurso de ficción y realidad van a encontrar un cuadro en donde vemos todos los estilos de literatura que a continuación vamos a trabajar. En la diapositiva número 11 van a poner las fuentes de consulta que ustedes utilizaron para hacer esta actividad. Recuerden redactar las fuentes de consulta en el formato APA, que están mostradas en el manual de citas y referencias basado en el formato APA. Aquí ustedes van a poner todos los sitios que ustedes consultaron para hacer esta actividad. Recuerden ordenar alfabéticamente todas las referencias para que tengan un orden y sea más fácil su consulta. Una vez que ya hicieron sus 11 diapositivas, las van a guardar en la nube de su preferencia, en donde van a generar un enlace y ese enlace lo van a pegar en donde dice texto en línea. Ahí ustedes pegan ese HTTP. Por favor pongan
este HTTP. No hacer hipervínculo, porque el hipervínculo a veces nos representa algunos conflictos su consulta. O no está bien hecho el hipervínculo, o se copió omitiendo información. Por eso las indicaciones dice un enlace. El enlace es un HTTP que muestra toda su dirección. Eso lo deben de ustedes poner. ¿Qué recomendaciones de mi parte les hago para esta actividad integradora número 3? Son diapositivas. Las diapositivas no deben de llevar estas algunas animaciones, música. No debe de ser video, simplemente son diapositivas. Sabemos que ustedes son muy creativos y que les gusta trabajar en la animación y hacer muy bonitas sus diapositivas, pero en esta ocasión no se les solicita esa información. ¿Por qué? Porque a veces hacen videos en donde el tiempo para ver cada diapositiva es muy corto y eso me limita a mí para su consulta. Entonces no hagan videos, no les pongan música o animaciones, porque eso puede obstruir en la consulta de su información y esto afecta en su calificación al no poderme permitir leer adecuadamente su información. Vuelvo a hacer hincapié. Eviten hacer animaciones en las diapositivas. No hagan videos. Únicamente es una diapositiva muy sencilla con la información. Y ustedes van a pegar aquí el texto en línea. Hay una segunda opción que pueden ustedes utilizar. Pueden en una portada poner la liga. Hacen ustedes una portada, ponen ahí la liga y la portada la suben como un archivo en la actividad integradora 3. Por favor, eviten, si hacen esto, que la liga me lleve directamente a la consulta de sus 11 diapositivas, o sea, del archivo que contenga 11 diapositivas, porque a veces me lo hacen como los regalos de broma, que abro una caja grande, sale una caja chiquita, otra caja chiquita. ¿A qué me refiero esto? Esa liga que pusieron en la portada me lleva a otra liga donde ya después de haber consultado la segunda liga ya veo sus diapositivas. Entonces, por favor, en la manera de lo posible, hagan lo más sencillo esto. Puede ser, les digo, la segunda opción. Subir una portada como archivo y que tenga la liga, y esa liga ya me va a llevar a la consulta de su diapositiva. Pero la indicación que está es la primera: poner en texto en línea la liga que ustedes, donde ustedes guardaron ya su archivo previamente, y ahí va a estar sus diapositivas. Esto se hace con el fin de subir todas las diapositivas a la plataforma, porque a veces es un archivo muy pesado y no se los acepta. ¿Ok? También a veces hay errores en el texto en línea que no les acepta la liga. Por eso les menciono la opción de subir una hoja, que es así, no tiene mucho peso y se las va a aceptar la plataforma sin problema. Cualquier duda que tengan acerca de cómo hacer la entrega de la actividad integradora 3, sientan la confianza de mandarme un mensaje y yo con todo gusto estaré respondiendo a su mensaje dentro del plazo establecido, que son no más de 24 horas, siempre y cuando sean de lunes a viernes, que son los días que nos encontramos activos los asesores virtuales. Recuerden guardar su archivo con las nomenclaturas establecidas, que son sus apellidos, su nombre o nombres, la nomenclatura M de módulo 04, S de semana 2, porque nos encontramos en la semana 2, A de actividad y de integradora, y número 3, que es la actividad integradora 3. Si ustedes omiten esta información de salvar su archivo con las nomenclaturas indicadas en las instrucciones,
se les va a penalizar con un punto. Y la idea es que ustedes vayan obteniendo puntos, más no que se les reste. Tengan mucho cuidado en guardar sus archivos con las nomenclaturas indicadas. El objetivo de las nomenclaturas es establecer en ustedes un hábito del orden para evitar subir actividades erróneas, además de clasificar de una forma ordenada sus archivos y que ustedes vayan llevando este hábito de un orden para crear un buen hábito de estudio. Para la diapositiva número 10, que va a ser dentro de la actividad integradora 3, veíamos que hay estilos de literatura. Bueno, los estilos de literatura se ven en este recurso, que son literatura, ficción y realidad. Este cuadro ustedes ya lo tienen, pero les he añadido un ejemplo para que se comprenda mejor. El estilo de literatura que ustedes van a aprender es el realista o el cotidiano. Esto lo podemos ver nosotros en la obra literaria Las batallas en el desierto, el cual vemos que se apega a una realidad de cualquier persona, nos describe de forma objetiva los objetos, las personas y los acontecimientos. El estilo de literatura maravilloso representa seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles, como lo vemos en la obra literaria Harry Potter y en todas sus obras literarias de Harry Potter, porque salió varias, son, si no mal recuerdo, son 7 la serie que hay. El estilo de literatura onírico está relacionada con los sueños y presenta situaciones confusas, como lo vemos en la obra literaria Alicia en el País de las Maravillas. El estilo de literatura mítico trata de relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses y héroes. Esto lo vemos en la obra literaria La Ilíada de Homero, conocida como Troya. El estilo de literatura utópico hace referencia a algunos lugares ideales perfectos. Lo podemos ver en la obra literaria El Dador de Louis Louis, que por cierto esta obra literaria lo pueden consultar en internet. El estilo de literatura ciencia ficción relata sucesos con una proyección hacia el futuro, en el que los avances científicos y tecnológicos se hacen presentes. La obra literaria Yo Robot es un ejemplo de este estilo de ciencia y ficción. El estilo de literatura realismo expresa características de una época histórica determinada, utilizada en la descripción detallada para lograr mayor credibilidad. Lo podemos ver en la obra literaria en el libro de El diario de Ana Frank. Cuando ustedes les pregunten qué estilo de literatura les gusta, ustedes ya podrán responder. En lo personal, a mí me gusta el realismo, o bien pueden decir que la ciencia ficción. Cuando ustedes vayan a una librería o bien a una biblioteca, pueden decir, ¿dónde está el estilo de literatura tal? Y ya les van a mostrar que los libros están clasificados de acuerdo a sus características. Para eso les va a servir este conocimiento. Entonces, pongan mucho énfasis en el estilo de literatura al que pertenece la literatura Frankenstein o el moderno Prometeo y la debutante. Esto es parte de la información que ustedes van a poner en la diapositiva número 10 de la actividad integradora número 3. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes ya han dado lectura a estos 3 libros. La muerte tiene permiso, del autor Edmundo Valadez. La noche boca arriba y otros relatos, del autor Julio Cortázar. El libro El Principito, del autor Antoine de Saint-Exupéry.
Bueno, pongan por favor atención y escriban a qué estilo de literatura pertenece cada uno de estos libros. Escriban el título del libro y a qué estilo de literatura. Su envío puede ser mediante mensaje, el cual estaré yo respondiendo para la asignación de su participación. Vuelvo a repetir las indicaciones. Analicen y recuerden la literatura La muerte tiene permiso, del autor Edmundo Valadez. La noche boca arriba y otros relatos, de Julio Cortázar. Y El Principito, del autor Antoine de Saint-Exupéry. ¿A qué estilo de literatura pertenece cada uno de estos? Los estilos de literatura son los que vimos en este cuadro, que se muestran en su recurso de ficción y realidad, aunque en los recursos de la plataforma no están los ejemplos, pero los ejemplos se los describí anteriormente. Una vez que ustedes ya han identificado el estilo de literatura, están preparados para hacer su diapositiva número 10 de la actividad integradora 3. Recuerden utilizar el manual de referencias APA. Si no lo tienen a la mano, lo pueden consultar escaneando este código QR, el cual les va a llevar a su consulta y lo pueden descargar para que lo tengan en sus recursos y hagan uso de él en todos los módulos. En ocasiones me dicen, maestra, yo no entiendo cuál es la diferencia entre referencias y citas. Al inicio de la sesión yo les decía que si ustedes van a copiar un texto tal cual, deben de hacer la cita correspondiente. Bueno, las referencias es la escritura de los sitios de donde ustedes obtuvieron la información para hacer sus trabajos académicos. Hacemos nosotros uso del formato APA y escribimos de dónde obtuvimos la información. Las citas es para otorgar el crédito a un autor y evitar realizar un plagio. Cuando ustedes ven en internet algún comentario de algún autor y les parece que no pueden ustedes describirlo de otra forma, dicen, a mí me parece que está escrito mejor, palabras no pudo haber, entonces les gusta, lo copian, es válido, pero tienen que hacer la cita correspondiente. ¿En qué consulta, mejor dicho, en qué consiste esta elaboración de cita? Pues ustedes deben de mencionar que tal persona lo dijo de esta forma. Para que ustedes comprendan cómo hacer una cita, les pido observen las noticias. Todos los días los reporteros hacen citas. Cuando dan una noticia, por ejemplo, dicen, nuestro presidente Manuel López Obrador ayer dijo, lo cito a continuación, me canso ganso, dejo de citar. Cuando dicen cito a continuación, hacen una breve pausa, es que van a decir tal cual lo dijo, en este caso el presidente. Y dicen dejo de citar para que se entienda que lo que van a decir a continuación ya no es parte de lo que dijo el presidente, sino ya es parte del comentario. Cuando se hace de manera escrita, se tiene que poner entre comillas lo que se cita, lo que van a escribir, que fue obtenido de una página de internet en un breve párrafo. Esas son las citas. En el módulo 4 no vamos a utilizar las citas, más bien vamos a utilizar las referencias, pero hago la aclaración diferencia entre cita y referencia porque en ocasiones veo que se confunden y me escriben así, ejemplo García, cuando la referencia debe de ser de esta forma. Al final de sus actividades
siempre deben de poner las referencias. A partir del módulo 4 vamos a poner mucho énfasis en que ustedes pongan las referencias. ¿Por qué? Para que ustedes se acostumbren a siempre respaldar su información que fue obtenida y que muestren de qué sitio fue obtenida, para que esto tenga validez. ¿De qué les va a servir esto en su vida diaria? En su trabajo ustedes algún día podrán decir, pues al jefe le podrán decir, oiga, ya necesitamos que nos aumenten porque de acuerdo a la publicación en el diario oficial o en el periódico, el salario mínimo subió y mi salario debe de estar por arriba del salario mínimo. Y entonces así el jefe ya no va a decir, bueno, pues es mentira. Siempre, este es un ejemplo muy claro que creo que a todos nos interesa sustentar cuando pedimos aumento, o bien sustentar que nos aumenten las vacaciones, o bien que no vamos a trabajar cierto día porque fue publicado, es por ley. Siempre hay que sustentar lo que nosotros estamos haciendo, pidiendo o comentando. Y para eso nos va a servir el aprendizaje de las referencias en nuestros trabajos académicos para después llevarlo a cabo en nuestra vida diaria. Y es un ejemplo de, como les comenté, el aumento de sueldo para que ustedes apliquen las referencias o bien de todo lo que investigan en internet. ¿Cómo hacer una cita correctamente? Cuando ustedes tomen información de internet, lo deben de poner entre comillas. Ese texto, para que se entienda qué fue lo que dijo, lo deben de poner entre comillas, y un ejemplo sería, como lo menciona, Corredor es el autor y en el año en el que lo dijo y que está reflejado en la información que ustedes consultaron. Esas se les llama citas directas, menos de 40 palabras. Dice, como lo menciona Corredor, 2011, abrimos comillas y dice, el aumento en la cantidad y flexibilidad de los canales de información debilita la idea de cultura universal porque genera un aumento colateral de la información disponible. Cerramos comillas, con comillas lo cerramos y aquí ponemos de qué página. Puede ser también de acuerdo con el artículo 4 de la Declaración de los Derechos Humanos, en donde nos dice, abrimos comillas, ponemos todo el comentario, cerramos comillas y en el proyecto realizado vamos a De esa manera son la forma de hacer las citas, pero vuelvo a mencionar, las citas no los vamos a utilizar en el módulo 4, pero es importante que ustedes sepan la diferencia de cómo hacer una referencia a cómo hacer una cita. La referencia es la información de donde se tomó el contenido que se muestra en sus trabajos académicos. Puede ser de un libro, que sería esta, la estructura, que es la menos que ustedes utilizan. De donde más ustedes obtienen información es de internet, por lo cual tienen que llevar esta estructura. El apellido del autor, la primera inicial del nombre, el año en el que se publicó, el título del documento y cuándo se consultó, recuperado. Y esta es la URL del sitio de donde lo tomaron. Los recursos de Prepa en línea CEP no tienen autor, entonces tienen otra estructura. Se pone Prepa en línea CEP, el año pues es 2024, el módulo, el nombre del recurso, es un documento PDF, fue en México por la CEP, recuperado, la fecha en la que la recuperaron y disponible. Esta URL es la dirección que ustedes ponen en su cursor de internet para entrar a la plataforma. Así debe de estar los recursos en la estructura de formato APA. Y esto va a formar parte de las referencias consultadas para hacer sus actividades. Este es el formato que debe de mostrarse en la diapositiva 11 de la actividad integradora número 3. Este es el formato que les mencioné anteriormente, que tiene ya la estructura. Como les decía, Prepa en línea CEP, módulo 4,
fondo. Esta es una estructura que antes se manejaba, pero no es formato APA. Hay una diferencia entre formato APA y este formato. ¿Cómo redactar las referencias de imágenes en formato APA? Como ustedes van a seleccionar imágenes, bueno, esto es un plus, no es forzoso que lo pongan. De mi parte yo se los muestro cómo hacerlo para que aprendan a también poner las referencias de las imágenes que ustedes pusieron. Es muy sencillo. Esta es la imagen sin autor, sin título ni fecha que deben de seleccionar. Todas las imágenes que ustedes van a seleccionar deben de ser de libre autoría. Y van a poner imágenes de aves recuperados y la dirección. Esta imagen, para que lo consulten más a detalle, se encuentra guardado en un recurso de apoyo que en las próximas diapositivas les voy a mostrar en dónde está. Las imágenes de libre autoría, dominio público, son las que están con esta C cruzada. Esas son las que ustedes deben de utilizar porque las otras ya tienen derecho de autor. Y si las hacemos, las utilizamos sin pedir permiso al autor, podemos ser acreedores a una multa. Entonces es mejor que ustedes utilicen las de dominio público. ¿En dónde van a encontrar esas? Puede ser en Google, en Freepik, Morgenfeld, Yandex, Flick. Esos son los sitios en donde ustedes van a encontrar esas imágenes, que son la mayoría de las que ustedes utilizan. Recuerden poner en lista todas las referencias que ustedes van a utilizar. La lista debe de ser en orden alfabético. La primera letra va a dar origen a ese orden. Si ustedes no saben hacer las referencias en formato APA, hagan uso de aplicaciones. BibGuru es una aplicación muy sencilla. Ustedes ponen esta dirección en internet, le dan clic, van a dar aquí empieza ahora. Les sale esta imagen, le dan empieza ahora, sale esta ventanita y ahí empiezan a capturar toda la información que se requiere para que este programa haga sus referencias en formato APA. Lo bonito de esta aplicación es que además se las ordena en orden alfabético, entonces ya nada más las van a copiar y las van a pegar en la diapositiva 11 de la actividad integradora número 3. O bien, si hacen uso de estas para otras actividades, pues al final de su actividad ya ponen las referencias en formato APA. Para almacenar las diapositivas, se recomienda hacerlo en Dropbox o en Google Drive. Tengan mucho cuidado al generar la liga adecuadamente que se pueda consultar. La actividad integradora número 4 consiste en analizar la importancia de la literatura en lenguas indígenas. Ahora ya nos vamos a nuestro país. La actividad integradora 3 fue conocer cómo era la literatura en Europa. Ahora vamos a ver cómo es la literatura en lenguas indígenas en nuestro país. Tienen que dar lectura a los recursos Recupera aprendizajes, características de la sociedad, Literatura en México, Literatura y Sociedad, y para saber más el glosario. Este glosario les va a mostrar las palabras más comunes que vemos en las lecturas de esta semana con su significado. Este es un recurso muy importante que sirve para incrementar nuestro vocabulario y comprender el significado de la palabra que estamos utilizando en nuestros trabajos académicos y que de ahora en adelante se recomienda forme parte de su lenguaje cotidiano. Recuerden que en todas sus actividades deben de incluir portada, la referencia de los sitios consultados y revisar la ortografía. Se recomienda utilizar el tipo de letra Arial, tamaño 12 y siempre utilizar el color negro. Ustedes en la actividad integradora 4, Literatura y Pluriculturalidad, van a descargar el archivo y van a dar lectura a las indicaciones. Dice, escucha el poema de Netzahualcóyotl, Canto de Primavera. Aquí le van a dar clic en este hipervínculo para escucharlo.
Lo van a escuchar en náhuatl y después traducido al español. Van a responder con sus palabras a la pregunta. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si dicen que sí, ¿en cuál lengua? Si dicen que no, pues ya no hay nada que especificar. En el inciso B van a responder a la pregunta, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió y qué imaginaste mientras lo escuchabas? Por favor, aquí no me vayan a poner que no sintieron ninguna emoción. Ustedes deben de identificar qué tipo de emoción. Somos seres humanos y como seres humanos siempre tenemos emociones. Si fuéramos un robot, entonces sí no tendríamos emociones. Debemos de identificar las emociones que han estado ustedes trabajando en sus actividades socioemocionales. En el inciso C van a escribir la respuesta. ¿Qué diferencia, la respuesta a esta pregunta, qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? En el punto 2 dice, busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser cualquier género. Aquí vuelve a hacer énfasis en los 3 géneros de la literatura que vimos en la semana 1, que es lírico, dramático y el otro que no recuerdo, a ver, ahorita se me fue. Lírico, dramático y, a ver, pónganme por ahí en sus apuntes y me lo mandan. Maestra, yo les recuerdo cuáles son los géneros. Lírico, dramático y a ver el otro. Sí los recuerdo, chicos, nada más es para que ustedes pongan a trabajar sus aprendizajes de la literatura que aprendimos. Se divide en 3. Esta respuesta mándenmela por mensaje para sus aportaciones de esta semana. Bueno, ¿de dónde ustedes van a obtener esta información? Aquí dice, busca en internet. También ustedes van a tener esta información del foro Aprendiendo. Esta es la actividad que pueden ustedes hacer para su actividad integradora 4 y que les va a servir para participar en el foro Aprendiendo. Aquí dice, elige el que más te parezca y de preferencia en alguna lengua indígena que se hable en tu estado. Van a grabar su audio, pero en español. ¿Cómo van a grabar su audio? Se recomienda que ustedes empiecen. Esta es la actividad integradora número 4. Mi nombre es Diana García. Investigué que en mi comunidad tal, Xochimilco, por ejemplo, se habló la lengua indígena náhuatl y el siguiente refrán me pareció adecuado, el cual se los voy a compartir en español. Y empiezan a grabar, ya a decir, porque desde la presentación ustedes hacen una introducción a esta tarea. Esa introducción es como si le pusieran a sus trabajos una portada. Va a ser una introducción verbal. Esa es la forma en que ustedes deben hacer sus audios en todas sus actividades. Ya que hicieron su audio, lo van a subir a la nube de su preferencia y van a generar una liga de enlace. Aquí van a poner la liga de enlace. Verifiquen que la liga se pueda escuchar correctamente. En el punto 5 dice, reflexiona y comenta de forma breve de 3 a 5 líneas por qué elegiste este texto o fragmento, qué sentiste al leerlo en voz alta, qué emociones o impresiones te transmitió. Después en el punto 6 dice, revisa el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve de 3 a 5 líneas por qué crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas. Justifica tu respuesta. Los buscadores académicos que son fuentes confiables, tenemos el Google Académico, Redalyc, Academia.edu, EducaWeb y Repsic. También cuentan ustedes en el portal de Prepa en Línea C con bibliotecas virtuales en donde encontrarán
el contenido que también se les pide en las actividades integradoras 3 y 4. Hay algunos recursos que se les recomienda utilicen para grabar su audio. Yo el que más les recomiendo es Vocaro. Vocaro es una aplicación muy sencilla de utilizar, gratuita, que se encuentra en internet, que lo pueden hacer desde su celular. No tienen que descargar nada ni en su celular ni en su computadora. Se llama Vocaro. Ahí nada más le dan en el botoncito rojo de grabar. Les genera el audio. La liga que ya hace no, ya está convertida, no tienen que convertirla ni preocuparse por si está bien o está mal. También hay algunas otras opciones para grabar desde su celular. En esta liga ustedes pueden ver cómo hacer esa grabación para compartirla. Google Chrome tiene un grabador de voz que también es de forma gratuita, pero yo les recomiendo más fácil, sencillo, directo, Vocaro. Si ustedes eligen guardar su archivo en Google Drive, cuiden que la liga sea correcta. Ustedes ya guardaron su archivo en Google Drive, clic derecho, van a seleccionar obtener vínculo para compartir, les va a salir esta ventanita y deben de seleccionar cualquier persona con el enlace. De esa forma, permiten que cualquier persona que tenga esa liga puede consultar lo que ustedes hayan almacenado en esta carpetita de Google Drive. Siempre incluyan portada, escriban la referencia de sus sitios consultados y revisen la ortografía. Si es de su deseo que Word haga las citas de forma automática, vean este video. Lo pueden escanear, este código QR, y les va a indicar cómo hacer citas o también hacer sus referencias. Nuevamente hago énfasis en guardar su archivo con las nomenclaturas establecidas en cada actividad. Para verificar la ortografía, ustedes cuentan con una aplicación que se llama Language Tool. Pueden ustedes escanear este código QR y les va a llevar a su consulta. Ustedes toman un párrafo, lo suben, lo escanean y les muestra con colorcitos las palabras que están mal escritas para que ustedes ya las corrijan. Anteriormente les mencionaba el recurso de cómo hacer referencias de las imágenes. Bueno, pues en este sitio que está publicada en el foro de novedades de la plataforma, dice recursos de apoyo para las actividades de la semana 2. Ahí, que es esta dirección, pueden escanear este código QR, van a encontrar ese recurso, así como también un tutorial para saber cómo utilizar Vocaro, cómo grabar un audio desde su WhatsApp y muchos otros recursos, como también el sitio de 68 voces, ahí lo pueden consultar, la herramienta Vocaro, cómo subir un archivo en la nube, que anteriormente les dije. Todo esto lo encuentran en ese espacio, y que es un espacio que está hecho para ustedes. En conclusión, ¿qué van a hacer en esta segunda semana? Ustedes van a leer todos los recursos de la semana 2, de donde obtienen la información. Esa es la información primordial, principal, que requieren para hacer las actividades. Hay algunas indicaciones que dice busca en internet, pero lo básico está en los recursos de la semana 2. Para reforzar sus conocimientos, después se les sugiere hacer las actividades formativas, participar en el foro aprendiendo, llevando a cabo las indicaciones ahí publicadas. Van a hacer su actividad integradora 3, de la cual consiste en dar lectura al texto Frankenstein, que es una reseña. Nada más van a leer el capítulo 4 y 5, o conocida como El moderno Prometeo, de la autora Mary Shirley. Van a dar lectura al texto 2, La debutante, van a anotar sus impresiones, van a hacer en un archivo 11 diapositivas con el orden establecido y el contenido que dice cada diapositiva. Esas diapositivas
en ese archivo lo van a subir a la nube de su preferencia, generan una liga y esa liga la van a pegar en donde dice texto en línea. De esa forma, entregan su actividad integradora número 3. Si les marcara error aquí en texto en línea, pueden ustedes hacer una portada y en la portada pegar esa liga para consultar su archivo. La actividad integradora 4 consiste en descargar el archivo Literatura y Pluriculturalidad, donde van a escuchar el poema Canto de Primavera en náhuatl y en español. Después van a responder a las preguntas que se les hacen sobre qué les pareció este poema. Van a buscar en internet fragmentos literarios en alguna lengua indígena que se hable en su estado o en su comunidad. Van a grabar en español, máximo 1 minuto, el fragmento, ya sea refrán, copla o cuento que seleccionaron y lo van a guardar en la nube de su preferencia. Generan un enlace, copian el enlace en el espacio que les pide la actividad integradora 4 y después, ya dando por último, para hacer la actividad integradora 4, van a revisar el artículo La importancia de las comunidades indígenas y sus lenguas y culturas y van a reflexionar acerca de su contenido respondiendo a lo que se les pide. Una vez hecho esto, entregan su actividad integradora número 4 en la plataforma. Cualquier duda, aclaración, ustedes sientan la confianza de mandarme un mensaje que con gusto estaré yo dando respuesta. Sin embargo, les recuerdo que tenemos una segunda sesión en la cual se estarán dando respuesta también a todas las preguntas que ustedes tengan. Les agradezco mucho la consulta de esta sesión, la cual está hecha para ustedes y que espero sea de gran utilidad como soporte para hacer sus actividades integradoras de esta segunda semana. Recuerden consultar el foro de novedades en donde